Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Cuellar y el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de las funciones ejecutivas. Pues bien, ¿qué necesitamos conocer acerca de las funciones ejecutivas? Pues primero que nada, el concepto o qué son. Se puede definir que son un conjunto de habilidades cognitivas, las cuales nos permiten planificar, organizar, regular y evaluar nuestro comportamiento para alcanzar metas específicas. Su importancia radica ya que son habilidades fundamentales para el éxito académico, emocional y social. Se consideran esenciales en la vida y en el aprendizaje, ya que estas nos ayudan a adaptarnos al entorno, controlar nuestros impulsos, tomar decisiones y resolver problemas de manera efectiva. Pues bien, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? El día de hoy vamos a hablar de 8 de ellas. La primera que tenemos es el control inhibitorio. Pues esta se define como la capacidad de controlar impulsos, resistir a distracciones y pensar antes de actuar, favoreciendo así el autocontrol. Por ejemplo, cuando nosotros debemos esperar el turno para hablar en clase o evitar interrumpir a otros mientras hablan. Esto lo podemos reforzar o trabajar con juegos como Simón dice o actividades que requieran de instrucciones específicas, así como establecer reglas claras y fortalecer el autocontrol con elogios. La número 2 es la flexibilidad cognitiva. Esta se define como la habilidad para adaptarse a cambios, generar nuevas ideas y modificar estrategias cuando algo no funciona. Pues bien, en este caso podemos mencionar, por ejemplo, cuando nosotros intentamos resolver un problema matemático y pues este no nos sale, nosotros intentamos resolverlo con otro método. Cambiamos el método de forma que le damos una flexibilidad cognitiva. Esta área la podemos trabajar con la proposición de actividades creativas como inventar historias o resolver acertijos. Asimismo, como formar debates donde los niños expresen diferentes perspectivas o ideas. La número 3 es el manejo del tiempo, pues esta es la capacidad para organizar y utilizar el tiempo de manera eficiente. Por ejemplo, cuando debemos completar tareas escolares dentro del plazo establecido o cuando debemos realizar el examen en un lapso de tiempo predeterminado. Esta se puede trabajar utilizando relojes o temporizadores para medir el tiempo dedicado a cada actividad, recordando que cada persona necesita diferente tiempo. Luego también podríamos enseñar a dividir los proyectos que son muy grandes en pasos más pequeños y concisos para que se le facilite. Luego tenemos la función ejecutiva número 4, la cual consiste en la iniciación. Esta es cuando nosotros comenzamos una tarea sin la necesidad de recordatorios constantes de que debemos hacerla. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a estudiar después de recibir instrucciones sin posponerlo, o cuando nosotros empezamos a realizar un trabajo extenso sin la necesidad de dejarlo para días después. Podemos trabajarlo o reforzarlo creando rutinas claras y predecibles que ayuden a nuestros peques a saber qué hacer a continuación. También podemos motivar con pequeñas metas y recompensas al completar las tareas. Recordemos que cuando hablamos de recompensas no tiene que ser algo físico, sino bien pueden ser minutos de descanso, algún snack o algo que el niño quiera comer en ese tiempo o simplemente cosas sencillas, ¿verdad? La función ejecutiva número 5 es la memoria de trabajo. Pues esta se define como la capacidad para retener y manipular información temporalmente mientras se realiza una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros debemos recordar las instrucciones de alguna tarea o realizar los cálculos mentales en matemáticas. Esta la podemos reforzar jugando juegos como memoria o actividades que recuerden que debamos recordar secuencias como patrones. O bien podríamos repetir instrucciones en voz alta antes de empezar a realizar la tarea. ¿Okay? La número 6 es la planificación y organización.
Esta se define como una habilidad para establecer metas y diseñar pasos para alcanzarlas con anticipación de los posibles obstáculos que nosotros podemos tener. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos un proyecto grupal escolar, pues debemos dividir las tareas entre los compañeros de clase. Entonces, estas tareas son etapas específicas que podemos tener. Esa sería planificación y organización. Para reforzarlas, nosotros podríamos usar planificadores o listas de verificación para estructurar tareas diarias, semanales o mensuales. Asimismo, podemos enseñar a priorizar actividades según la importancia de estas. La función ejecutiva número 7 es la organización de materiales, pues esta es la habilidad para mantener ordenados los recursos necesarios para realizar una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos los útiles escolares organizados en la mochila o en el escritorio, cuando debemos realizar un proyecto, independientemente de la clase, por ejemplo, en matemáticas, tener nuestros útiles listos o incluso artes plásticas. Estas las podríamos trabajar, por ejemplo, para establecer sistemas simples de almacenamientos o reforzarlas de esta forma. Podríamos utilizar cajas, etiquetadoras, carpetas, lo que al chico le sirva. También podemos reforzar hábitos como revisar la mochila antes de salir del colegio o antes de ir al colegio. Y la función número 8 es la monitorización. La función número 8 es la monitorización, es decir, la autorregulación. Esta se define como la capacidad para supervisar el progreso de una tarea, identificar los errores y corregirlos en tiempo real. Por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando un examen para entregarlo, nosotros podemos detectar errores ortográficos o conceptuales, por lo que en tiempo real nosotros podemos corregirlo. ¿Cómo podemos reforzar esto? Pues bien, podemos fomentar la autoevaluación con preguntas de ¿hice todo lo que tenía que hacer? ¿Hice todo lo que las instrucciones me pedían hacer? ¿Qué puedo mejorar? O bien, proporcionar alguna retroalimentación constructiva después de las actividades. Algunos consejos prácticos que nosotros podemos aplicar como padres o profesores son en la creación de rutinas diarias que sean claras y que estructuren el tiempo del niño para que el niño se acostumbre a la rutina y sepa qué es lo que él debe realizar y qué esperamos de él. También podemos mencionar la utilización de juegos o actividades que fomenten habilidades específicas. Pueden ser, por ejemplo, rompecabezas, juegos de memoria, juegos de pensamiento lógico o incluso dinámicas grupales. Asimismo, es importante recordar ser un modelo, ya que nosotros mostramos a los pequeños lo que esperamos de ellos. Nosotros somos el ejemplo. Entonces podríamos mostrarle cómo organizarse, cómo planificar tareas o resolver problemas. Otro consejo puede ser el ofrecer refuerzos positivos cuando los niños logren metas relacionadas con las habilidades que nosotros debemos o deseamos trabajar, así como promover la autonomía y su independencia, dejando que los niños tomen decisiones siempre y cuando éstas sean guiadas por el tutor o profesor. Muchas gracias.